Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo están? Los saludo desde San Luis Capital, provincia de San Luis. Para quienes no me conozcan y sea la primera vez que se suman a los webinars de Charlas Logísticas, me presento, mi nombre es Facundo Monti, fundador de Charlas Logísticas. Este proyecto que surgió en la Universidad Nacional de San Luis en noviembre del 2020, en el cual venimos de una manera ininterrumpida a lo largo de 3 temporadas llevando adelante esta comunidad logística que crece paso a paso, día a día, con referentes logísticos de distintos puntos de Latinoamérica. Hoy vamos a tener un encuentro sumamente especial, vamos a tener un invitado de lujo con todas las letras, que es Javier Carrizo, que ahora en unos minutos nada más voy a presentar. Quiero comentarles que, como siempre, ya es habitual en nuestros encuentros, tenemos inscriptos de distintos puntos de Argentina, así como también de Latinoamérica, como Bolivia, Perú, Chile, México, Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Honduras, Guatemala y también de Norteamérica, Estados Unidos y España, Europa. Así como también estoy viendo un participante de Cuba a quien le mandamos un abrazo muy afectuoso. Hoy tenemos la edición número 24 de Charlas Logísticas, en la cual vamos a hablar acerca de un tema crítico en la logística internacional y la cadena de suministro, así como también los sectores afines, como es la revalorización de los oficios. La gestión del talento, el talento humano es algo fundamental y tenemos un especialista en el tema que va a estar haciendo un abordaje sumamente interesante con nosotros. Antes de presentar a nuestro invitado deluxe, les compartimos nuestras redes sociales. Frente a ustedes tienen los QRs de nuestras comunidades logísticas en torno a grupos de WhatsApp y Telegram que tenemos, así como también nuestra presencia en el resto de redes como Facebook, LinkedIn, YouTube y Twitter, ambas todas con la denominación Charlas Logísticas. Paso a presentar a nuestro invitado de lujo, quien nos va a dar hoy una enorme conversación. Vamos a tener un conversatorio muy interesante. Javier Carrizo, argentino, creador y director de Mobile Connection, también es creador y CEO de GEA Logistics, es un referente logístico internacional, redactor en columnas de opinión, siempre vinculado a lo que es la gestión del talento, las cuestiones ocupacionales, lo que lo llevó a escribir 2 libros, uno se llama Dejarse enseñar y el otro Significación laboral. Le damos la bienvenida a nuestro querido Javier Carrizo. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto tenerte con nosotros. Hola Facundo, hola para todos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, he sabido que los recursos humanos, me gusta más hablar de lo que es el talento humano, son críticos y más aún se demostró con la pandemia al ser la cadena de suministro un elemento vital para poder garantizar el abastecimiento en tiempo y forma. El talento humano es el que tracciona, el que hace posible que todos los procesos en sí puedan funcionar. Por eso me gustaría comenzar este conversatorio con una pregunta acerca de cuál es tu mirada acerca de la valoración y el reconocimiento de los oficios en el sector de la logística internacional. Bien, bueno, yo tengo una mirada muy particular sobre este tema. Para mí el tema oficios es el tema o uno de los temas del momento. Cada vez hay menos personas que le ponen, porque le quieren poner el cuerpo al trabajo, y me refiero a choferes, me refiero a personas que trabajan en la calle, que se tienen que bancar las situaciones climáticas, que se tienen que bancar quizás altas horas de trabajo o muchos momentos de estrés. Yo creo que a medida que fue pasando el tiempo y que la tecnología fue avanzando, todos o muchos fuimos optando por trabajar detrás de una computadora, como estamos en este momento vos y yo, y todas las personas del otro lado. Entonces se fue perdiendo esa situación en donde el abuelo le enseñaba al papá y el papá le enseñaba al hijo un oficio, por ejemplo, el de chofer de camiones. Y también se fue desvalorizando, considero, en todo sentido, ¿no? En el respeto hacia el oficio, también económicamente hablando. Eh, Cuando vos haces una investigación sobre los sueldos de las personas que le ponen el cuerpo a su trabajo,
considero que no ganan lo que deberían ganar teniendo en cuenta lo que ponen, ¿no? Y siempre se trata de dar y recibir, ¿no? O sea, cuánto doy y cuánto recibo a cambio de eso. Por eso es que también me imagino que los jóvenes eligen cada vez menos estar en estos trabajos. Esto es lo que ya está ocurriendo, lo que va a hacer que sucede, que ya está ocurriendo, es que cada vez haya menos personas por esos oficios. Entonces hay una demanda muy alta. Y yo creo que es ahí donde vamos a revalorizar los oficios y donde vamos a pagarlos como corresponde, a tratarlos como corresponde, porque nos van a hacer falta, ya hacen falta. Si te pones a investigar también, hoy por ejemplo en España solamente, por nombrarte un país, faltan 12.000 conductores, 12.000 conductores. Y esto se traslada no solamente a la logística, es en general. Hablamos de cuando hablamos de oficio, vamos a hablar de oficios de cualquier actividad. Faltan personas que lo hagan y bueno, a lo que tenemos que hacer de nosotros, los que de alguna manera somos referentes o líderes de algún sector, tratar de revalorizarlos y que las personas, que los jóvenes se copen más con esos oficios y que vuelvan y que los atraigan para que los vuelvan a estudiar, a aprender y así poder llegar a una situación mucho mejor de la que estamos viviendo y la que vamos a vivir, que seguramente va a ser complicada. Javi, esto que vos estás comentando me hace volver atrás en el tiempo y me hace recordar, bueno, yo que pasé la barrera de los 40 cuando estaba estudiando en una escuela técnica. En aquellos años, antes de lo que fue una reforma educativa en la cual prácticamente se perdieron los colegios técnicos, nos enseñaban oficios en las famosas clases de taller. Y eso, por suerte, en los últimos años se recuperó un poco, pero es notorio cuán importante es el desarrollo de los oficios porque, como vos decías al comienzo, el camino más fácil o más tentador es sentarse detrás de una compu y laburar de otra manera, ¿no? Una cosa no quita la otra y no implica que un trabajo, una tipología de trabajo sea mejor que la otra, pero es muy importante esto que estás diciendo, porque los oficios, y yendo al sector logístico internacional, implican fuerza aplicada, esfuerzo físico para llevar a cabo las actividades, obviamente con las mejoras tecnológicas que hubo en las últimas décadas para lo que son procesos de estibado. Históricamente, una persona que estaba bolseando bolsas en el puerto llegaba a los 30 o 40 años roto. Hoy en día, con los avances que hubo tecnológicos y de seguridad ocupacional, se han minimizado los riesgos, pero es fundamental el rol de los oficios en estas actividades, en estas operaciones, porque no todo es automatizable y creo que coincide con lo que vos comentabas recién. Y hablando acerca del perfil de los oficios, ¿cómo ves vos la disponibilidad a lo largo de Latinoamérica de estos perfiles de oficios que vos comentabas? ¿Te referís a qué cantidad de oficios hay? Claro, ¿qué nivel de satisfacción en base a la demanda de oficios para la operación logística vos ves a lo largo de Latinoamérica, que vos te estás moviendo mucho? Estás yendo a distintos países y enfrentas realidades, ¿no?, por ahí diferentes. La problemática es global. En todos lados están sufriendo la falta de personas con oficios. Nosotros en Argentina estamos un poco más complicado aún, pero la demanda es en todos lados. Es algo que tenemos que de alguna manera poner en un estado crítico, ¿no? Y de alerta, ponernos alertas de que necesitamos hacer algo para que esto cambie, porque no se salva ningún país de esto que está pasando. Falta personas con oficios en todos los países y a nivel logístico en todos lados. Bien, y respecto, vos habías mencionado el tema de los camioneros, ¿no? Viste que en general, en lo que es la cadena de suministro, si hay algún problema, siempre es culpa del camionero, de Moyano, como que hay una muy poca empatía o una especie, hasta yo te diría, de demonización del rol de los camioneros o transportistas.
¿Qué podemos hacer con esto más allá de una cuestión de cambio de paradigma? Y bueno, esto depende también el país, ¿no? Porque en Estados Unidos el transportista tiene mucho poder y te diría que es el que manda a nivel logístico. Y acá en los países de Latinoamérica el transportista es el último eslabón de la cadena. Yo creo que el transportista, al igual que, o sea, el transporte terrestre, al igual que el flete marítimo, el flete aéreo, son fundamentales. Sin unos, sin otros, no se podría hacer nada en la cadena logística. Eh, pero bueno, puntualmente en Latinoamérica no se le da el valor al transportista que se le tiene que dar, a las empresas de transportes tampoco. Se les paga mal, se les paga largo. Como bien dijiste hace un rato, sucede algo y es culpa del transportista, y quizás si una línea marítima te corta el buque y se va el buque y te deja el contenedor abajo, y bueno, me la tengo que fumar porque es la línea marítima tal o cual que es tan grande. En cambio, si a un transportista se le rompe el camión, que lo arregle como sea, que llegue, porque si no le voy a cobrar hasta la vida, hasta las ganas de vivir. Eso para mí es lamentable. Yo creo que bueno, que ahí hay también una situación que hay que cambiar, que viene desde hace muchos años. No entiendo por qué, no entiendo por qué nunca lo entendí, por qué a un flete oceánico se lo tiene que pagar en la mayoría de los casos al contado o antes de retirar la documentación, y a un transportista se le tiene que pagar a 30, 60, 90 o a los premios. Pero bueno, es una cultura, ¿no? Es algo que se culturizó, que se hizo de esa manera, y considero que se tiene que cambiar, y que las asociaciones, las cámaras se tienen que juntar y tienen que trabajar para poder, de alguna manera, buscarle una vuelta a todo esto, ¿no? Eh, Eso es lo que opino en relación al tema del transportista. Y sobre los choferes, a mí me tocó estar en el puerto, a mí me tocó estar, no, si bien yo no anduve nunca arriba de un camión, sí trabajé en el puerto, y hay un tema de respeto también, ¿no? Hacia el chofer que muchas veces considero que falta. Estamos hablando quizás de un tipo que está 3 días sin ver a su familia, o que tiene que conducir una gran cantidad de horas. Entonces, o que pasa mucho estrés también, ¿no? O mucho tiempo de espera para entregar mercadería o lo que sea. La empatía con estos perfiles es fundamental, ponernos en el lugar de ellos, entender los que están quizás pasando frío, o pasando calor, o comiendo mal, o extrañando a alguien de su casa. Entonces, los que estamos del otro lado del escritorio, considero que tenemos que tener una empatía muy importante, ponernos en el lugar de ellos, entenderlos, respetarlos. Obviamente, esto no quiere decir que podemos o debemos dejar que hagan lo que quieran, porque el trabajo se tiene que cumplir, pero para mí es fundamental ponerse en el lugar de ellos. Y cuando vos te pones en el lugar de ellos, el resultado es favorable para todos. Sí, yo creo que, bueno, que esto da pie a otra discusión que sería para otro momento, pero creo que la caracterización negativa de los transportistas, camioneros, creo que radica en una cuestión de que en realidad se castiga lo que es la sindicalización, que esto aplica a distintos sectores, pero bueno, esto es otra discusión bastante larga. Pero bueno, yo estoy convencido de que tiene que haber siempre en todo proceso una parte y contraparte, porque si no, una única parte hace lo que quiere. Tiene que haber un balance de fuerzas. Y esto es lo que sucede, bueno, con el tema de camioneros. Respecto a los perfiles, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los perfiles más demandados a nivel oficios dentro de lo que es la operación logística? Que hoy en día están generando un buraco, un gran faltante en las operaciones. Bueno, voy a ser reiterativo, pero el chofer. El chofer Chofer más que primer lugar. claro, es lo que más falta. Hoy es muy difícil encontrar choferes. Por eso te reitero lo que te decía al principio. Hay que pagarles más, hay que darles mejores condiciones de trabajo. No me estoy metiendo en ningún tema sindical ni nada, estoy hablando del perfil del oficio. Hay que buscar la manera de seducir al posible chofer de que quiera ser chofer. Eh, Ese es el perfil más buscado para mí, y es el perfil que hay que seducir, que hay que encontrar, y que hay que cuidar.
Y con los clarquistas, por ejemplo, los guincheros, los operadores de grúas, ¿cómo la ves? Porque también son, de alguna manera, serían choferes de corta distancia, pero que tienen un trabajo bastante estresante, riesgoso. Sigue siendo lo mismo, o sea, hablamos siempre sobre choferes, ¿no? Del que opera un Obviamente, vehículo, ok. el que opera un vehículo es por ahí totalmente, Facu. Y surge un gran interrogante. Yo te había mencionado al comienzo de nuestra charla esta especie de bache generacional que hubo en Argentina con el cese, la mutación que hubo en las carreras técnicas. Hubo como una generación que se perdió la formación de oficios. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones respecto a los oficios? ¿Qué podemos hacer para atraerlas a estos oficios? Pagarles más. eh, Y eh, aparte del dinero, ¿qué otro aspecto consideras? mejores condiciones. A mí me pasa en general que me cuesta mucho conseguir un buen pintor, un buen albañil, un buen electricista, alguien, Mecánico también. un buen mecánico, claro, yendo Totalmente. al tema de la logística, un buen mecánico es fundamental, no hay. Entonces, el dinero es importante. Yo menciono muchas veces el dinero porque el dinero es la base de todo al final, ¿no? Si hay dinero en una familia, no hay quizás discusiones porque no se puede pagar la luz a fin de mes. Si hay dinero en un país, no hay discusiones porque, no sé, la sociedad llega bien a fin de mes. Es decir, el dinero es muy importante para todo. Eh, y después el trato, ¿no? Y las condiciones. Eh, la cantidad de horas que se trabaja, en qué tipo de condiciones se trabaja, y la empatía. La empatía, vuelvo a reiterar, esa parte importante de querer ponerme en lugar de estas personas que hacen este trabajo. Cuando te decía que a mí me cuesta conseguir un electricista, un plomero, cada vez que consigo una persona que hace bien su trabajo, lo cuido y lo tengo en mi agenda de oro, porque me cuesta mucho encontrar una persona que hace bien su trabajo, que además te cumple, que lo hace a tiempo y forma, hablando de los oficios, ¿no? Entonces, esto que muestra también lo que veníamos hablando, que no hay personas con oficios, que cada vez hay menos. Yo creo que es una gran oportunidad si los jóvenes pudiesen ver que va a faltar, que ya está faltando, pero cada vez van a faltar más personas con oficios, por ende se les va a tener que pagar más, se les va a tener que cuidar más. Yo creo que si eso se visibiliza de una buena manera, yo creo que ahí está la clave para que los jóvenes quieran, se motiven y quieran aprender un oficio. Vos mencionabas, bueno, este aspecto sería clave, por ejemplo, desde el plano del sector privado. Aquellos que contratan talento, paguen lo que vale el talento, ¿no? No esperen que sea un Black Friday de talentos, porque la gente tiene que pagar cuentas, tiene que vivir y aparte tiene que tener un resto para poder proyectar. Pero faltan, creo, otras dos patas, que estas conformarían el famoso triángulo de Sábato, que sería gobierno, sector privado, que ya lo mencionamos, y la academia. ¿Vos qué crees que podría aportar, por ejemplo, el gobierno desde las políticas públicas, así como las instituciones educativas, para precisamente potenciar el tema de los oficios? Eh, Sin bueno, filtro, si querés, responde. Sí. es que yo creo que yendo a lo que es la parte académica, considero que nos quedamos como muy arcaicos con el tema del estudio. Esto es una opinión mía y es mía, no digo que sea, no lo estoy sentenciando como que es una verdad absoluta. Yo creo que las carreras largas no van más. Yo creo en las carreras más cortas, yo creo que en las personas que se arman su carrera como de a módulos, ¿no? Entonces, me gusta esta materia, esta materia, esta materia, esta materia, y así me voy a formar académicamente. Eh, entonces yo considero que una nueva forma de estudio en donde no se tenga que hacer una carrera de 5 años yendo todos los días a la universidad, de tal hora a tal hora, sino que más bien que cada persona pueda armar su propia carrera
eh, va a tener más éxito que esto que tenemos hasta ahora. Y en cuestión, y en relación a lo que es el Estado, eh, y el Estado, depende de las políticas que tomen, eh, va a determinar cómo vamos a vivir, ¿no? Yo considero que cada país que busca generar empleo privado, que hacen, cada país que busca que los empresarios, pyme, empresa mediana, grande, ganen dinero, quieran seguir ganando dinero, por ende van a querer seguir invirtiendo en el país y van a seguir generando empleo privado y ese país va a crecer. Yo creo en el empleo privado. Y cada país si observamos los países que desarrollan empleo privado, son los países que en definitiva crecen. Entonces, ¿qué podría aportar el Estado? Y bueno, posibilidades a los empresarios para que generen y que a su vez ganen. Entonces, si gano, genero, y si genero, ganan los demás, si ganan los demás, ganamos todos. Eso es lo que pienso en relación a estos temas. Bien, que es una temática de agenda importante porque más que nada no sería sustentable en el tiempo, por lo menos desde mi óptica, que solamente un sector se cargue la mochila de resolver esta cuestión del vacío que tenemos de oficios. Y como vos decías hace un rato, desde hace años en Estados Unidos, llamar a un plomero a que te haga una reparación en la casa te cuesta un ojo de la cara. Acá en Argentina y en Latinoamérica sigue siendo todavía accesible y barato. Hay oficios, llamémosle entre comillas, el primer mundo, que son prohibitivos. Por esto que vos decís, la escasez. Ley oferta-demanda, a menor oferta sube astronómicamente el precio del servicio. Y es lo que está sucediendo y va a suceder cada vez más. Y bueno, ¿y vos cómo ves el panorama así como estamos de aquí al 2023? ¿Hay algún indicio de que vaya a repuntar, que vaya a mejorar? ¿O iríamos de manera descendente, empeorando? Mira, Argentina, ¿no? Cuando vos vas a un país, a otro país, ya al límite, te vas un poco más lejos, no nos ven bien desde afuera. Si vamos a la parte logística, vos querés contratar un transportista que haga Paraguay-Argentina y le aparece un flete para hacer Paraguay-Chile, ellos prefieren hacer Paraguay-Chile y no Paraguay-Argentina. Claramente nosotros hoy no somos una oferta atractiva en el mercado. Cuando me refiero a nosotros, me refiero al país Argentina, nosotros. No veo que haya mucho cambio en corto o mediano plazo. Tenemos varias situaciones. Tenemos la situación de los trenes que no funcionan, no hay vías casi ninguna parte del país. Los corredores son muy largos, entonces traer mercadería a los puertos con distancias largas hace que los costos se encarezcan un montón. Las terminales portuarias tienen muchos conflictos. Tenemos el problema del dragado de los ríos. Hay también mucha burocracia entre países acá en Latinoamérica. Por ejemplo, en Europa un tren carga o mercadería en Barcelona y lo lleva a Roma y no tiene ningún problema y se cruza rápido y es todo fácil. Acá para pasar mercadería de un país al otro tenemos mucha burocracia, eso genera mucho extracosto. Yo considero que estamos en una situación complicada, no creo que cambie en un corto plazo, pero creo que tenemos la gran posibilidad de poder hacer un montón de cosas porque aún en Latinoamérica hay muchísimo por hacer. Entonces, lo bueno de todo esto es que tenemos una gran oportunidad. Javi, ¿y ves como una posible solución a esta coyuntura, por ejemplo, el desarrollo del intermodalismo a nivel regional? Claro, por supuesto, ya está sucediendo. Claro, cuando no se puede salir por el puerto de Buenos Aires, se sale por otro puerto. Ya hay mucha demanda sobre este servicio. Por puertos de otros países, ¿no? Tal cual. Y también, bueno, vinculado a lo que decías de los choferes que me quedó resonando, otra cuestión pendiente que hay para reactivar definitivamente con alcance nacional, por lo menos en Argentina, y con la integración correspondiente en Latinoamérica son los bitrenes.
Claro, pero para que haya bitrenes tenemos que tener rutas que se banquen el peso del bitren. Entonces, vuelvo a Argentina, tendremos que hacer un relevamiento de cuántas rutas tenemos para que se banquen un bitren. También, obviamente, hay que hacer hubs logísticos donde se puedan conectar, por ejemplo, que un camión haga un tramo de invento, de Misiones a Entre Ríos, entonces ahí deja la carga y sube con otra cosa, y ahí la toma otro transportista, la carga y la baja hasta Zárate, por inventar, por dar un ejemplo. Entonces, sí, el bitren haría que se abaraten los costos, pero tenemos que tener la infraestructura para poder hacerlo. Entonces ahí tenemos otra complicación, la infraestructura. O sea, Claro. hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Claro, por eso es fundamental la interacción de esos tres sectores que te había comentado anteriormente. Y bueno, han surgido muchas preguntas en el chat. Jenny de Colombia estuvo bastante interactiva, comentando a medida que vos ibas haciendo tu relato, trazaba ella el paralelismo con lo que sucede en Colombia y más o menos pasa algo similar. Ella comentaba de que el chofer de camión como que tiene un cierto estatus diferente al del manipulador de grúas, ¿no? Como que están en niveles diferentes, ¿no? Es como sería el chofer de larga distancia y el chofer urbano, el de corta distancia. También Carlos Orlando comentaba que el Estado debería apoyar e implementar en las universidades públicas e institutos terciarios carreras a distancia gratuitas, que esa es otra de las cuestiones que mencionamos. Yo coincido plenamente en que el modelo educativo que tenemos está arcaico. Plataformas como Coursera, edX o Udemy nos han demostrado que hoy en día no necesitas ir presencialmente a una universidad para formarte y tenés el plus de que podés obtener un certificado de una universidad de alcance internacional, ¿no? Pagando unos dólares, ¿no? Pero creo que hay mucho por modificar y más que nada coincido en el tema de las duraciones de las carreras. Hoy tener un oficio después de 5 años como ya cambió la coyuntura de acá a 5 años. Sí, y es importante la experiencia también, ¿no? Hay algo que yo siempre digo y les recomiendo a los jóvenes que están estudiando, estudien y lleven rápidamente a la práctica lo que están estudiando, porque si van a estar 5 años haciendo la carrera y después van a estar 5 años para tomar experiencia, van a estar formados profesionalmente en 10 años. Ahora, si mientras hacen la carrera hacen la práctica, se van a formar rápidamente. Entonces, si tenés la posibilidad de trabajar en un lugar que quizás te paguen menos, pero tenés la posibilidad de aprender lo que estás estudiando, yo no lo dudaría. Ahora, si no lo puedes hacer porque necesitas ganar más dinero, entonces tenés que trabajar de algo que no estás estudiando, trata de llevar a la práctica lo que estás aprendiendo en la universidad. Por ejemplo, cito un ejemplo. Aprendí Excel, pero en mi trabajo no me demandan que utilice el Excel. Pero bueno, levanto la mano y pregunto, ¿puedo utilizar el Excel para, supongamos que soy, no sé, recepcionista, ¿puedo utilizar el Excel para agendar las reuniones? Sí, bueno, genial, listo, llevo a la práctica lo que estoy estudiando. Entonces, cuando vos llevas a la práctica lo que estás estudiando es cuando realmente el aprendizaje te atraviesa. Eso para mí en materia de educación es fundamental. Y después, si nos vamos un poco más a la situación que vivimos en Argentina, donde hay muchos chicos con situaciones de calle, que no están escolarizados. Bueno, que cada persona que puede sumar un granito de arena, hablarle al padre de ese chico, hablarle a ese chico, intentar conectar a ese chico, desde luego todos tenemos nuestras vidas, tenemos nuestros hijos o nuestros asuntos, pero yo creo que la sociedad es como nuestra segunda familia. Y muchos nos quejamos de que no, mirá, hay inseguridad, o está sucediendo esto, o es un problema del Estado, que lo solucione el Estado. Para mí con la queja no vamos a ningún lado. Considero que si tenés una hora y la puedes dedicar a la sociedad, o tenés 10 minutos, o tenés un contacto, o tenés lo que sea, y se lo puedes dedicar a esas personas que no tienen las mismas posibilidades que tenés vos. Vos, Facundo, seguramente en tu vida habrás podido elegir quién querés ser, habrás logrado o no, algunas cosas sí, otras no, pero considero que vos, que yo y que la mayoría de las personas que estamos acá en la sala
de alguna manera elegimos quién queremos ser, pero hay gente que no tiene esa posibilidad, que nace, que, se, que crece en situaciones muy precarias, que no tienen la posibilidad de comparar, que no tienen una guía. Entonces, y desde luego que también respeto a quien dice, bueno, es un problema del Estado, es un tema del Estado. Para mí, para mí, de nuevo, es una opinión particular, para mí es una responsabilidad de todos los que conformamos una sociedad. Eso es mi pensamiento y yo trato de aportar cada vez que puedo algo y las personas que veo que aportan algo, me parece que somos los que también de alguna manera vamos a lograr que se cambie, ¿no? Que se cambie esto que está mal, o por lo menos una parte de esto que está mal. Sí, coincido plenamente y por ahí es como una costumbre que tenemos latinoamericana de que frente a una demanda siempre la culpa o la responsabilidad sería del otro que estaría en un rol así como paternalista, como quien diría. Y bueno, muchos gobiernos aprovechan de eso como para generar precisamente, forjar estas relaciones de dependencia, de yo necesito, yo te doy. Y creo que eso genera a la larga un gran daño, ¿no? Por ejemplo, cercena el espíritu emprendedor de los jóvenes porque sacan esta cuenta. A ver, ¿me voy a meter yo en idear una idea de negocio, remarla como todo emprendedor? ¿O accedo a un beneficio, una tarifa plana que me da un premio o plan del gobierno, ¿no? Es una cuestión un poco escabrosa la que estoy mencionando, pero que la tenemos muy arraigada, ¿no? Siempre como que necesitamos tener un papá arriba que nos solucione los problemas. Claro, Y pero eso lo puede pensar una persona, lo puede pensar un chico, una chica que no tuvo, como te decía antes, la posibilidad de viajar o de conversar con alguien o de ver otra realidad, ¿no? Nosotros los que tuvimos la posibilidad no sé, de leer un libro, aunque sea lo que sea, los que tuvimos información, no tenemos que tener ningún papá, somos, sí, nuestro padre, ¿no? Lógicamente, pero tenemos que ser responsables de todo lo que nos sucede. No es ni un jefe, ni el Estado, bueno, ni el COVID. Bueno, vino el COVID, ¿qué hago? ¿Lo puedo cambiar? No, me adapto, genero los recursos para poder salir de esta situación de la mejor forma posible y lo saco adelante. La otra forma sería, uy, vino el COVID, todo está mal, yo no lo traje, por culpa del COVID estoy en la peor situación de todas. A mí, como a todo el mundo, nos golpeó el COVID de muchas formas, pero yo desde el primer momento lo que intenté hacer es, bueno, ok, hay una situación, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para salir lo mejor parado posible de esta situación que trajo el COVID. Ahora, las personas que quizás no tienen esa posibilidad de comparar, de aprender, son a esas personas me refiero a las que considero que tenemos que ayudar nosotros, con una charla, con una motivación, con dinero, con lo que sea. En mi caso, por ejemplo, escribí 2 libros que tratan acerca de cómo las personas nos vinculamos con el mundo del trabajo y son 2 libros gratuitos y lo hice también en versión audiolibro que está narrado por Juan Di Natale, está muy piola como está narrado y es gratuito, lo puede leer y escuchar cualquier persona desde mi web o desde Spotify o desde cualquiera de las plataformas eh, eh, y cuando lo hice pensando en, bueno, este es mi aporte a la sociedad, esto es lo que yo estoy dando, es mi mirada acerca de nuestro vínculo laboral y bueno, con esto trato de, ojalá que a alguna persona le haga sentido y ya con eso para mí es suficiente. Y bueno, yo considero que todos los que pudimos elegir de alguna manera quién quisimos ser o quién estamos siendo, tenemos que hacernos cargo de esa parte de la sociedad que no pudo. Y con esto no estoy sacándole responsabilidad al Estado. Yo soy una persona que considero que los extremos son malos. A mí no me gusta la extrema izquierda, no me gusta la extrema derecha. Para mí los extremos son siempre malos, son dañinos. No le quito responsabilidad a ningún gobierno. Me encantaría que la gente que llega al Estado, al gobierno, llegue de alguna manera
sí una preocupación económica y que llegue a un puesto político con la simple eh, con las simples ganas de querer aportarle a la sociedad y no con otras ideas o con otras cuestiones. Entonces sí, el Estado tiene mucho que ver, los gremios tienen mucho que ver, nosotros las personas tenemos mucho que ver para que nos vaya como nos está yendo. Ahora, depende de todos nosotros cambiar nuestra realidad. Depende de cada uno de nosotros cambiar esta realidad y yo creo que en charlas, pequeñas charlas como esta, donde somos 40 personas, 41 personas, podemos generar eso, ¿no? Contagiarnos y si después contagiamos a otros 40, cada uno de los 40 que contagia a otros 40, y eso se va multiplicando y bueno, tenemos una opción. Si eso no ocurre, íbamos a estar en muy serios problemas. Javier, coméntame, ¿cómo fue que surgió la necesidad o la inspiración para escribir estos dos libros? El primero de ellos es Dejarse enseñar, ¿no? Y después Sí, viene Significación laboral. clasificación laboral. Bueno, mira, yo trabajo de los 15 años, mi adolescencia la terminé trabajando de día y estudiando de noche. Entonces me iba de mi casa a las 7:30 de la mañana y volvía del colegio a las 11:30 de la noche. Y cuando termino el secundario, sigo trabajando y en un momento de mi vida, tipo 22 años, me encuentro medio como complicado, ¿no? Tenía la autoestima muy baja, no tenía dinero, no tenía una carrera de grado, estaba muy complicado. Después, bueno, pude conseguir trabajo en comercio exterior, aprender rápido, crecí muy rápido, a los 24 o 25 años fundé mi primera empresa, hoy ya tengo 38, e hice muchas cosas relacionadas al mundo del negocio. Y hace unos años, a mí la comunicación me encanta y hace unos años me surgió esta situación de decir, bueno, qué puedo regalarle yo a la sociedad? ¿Qué puedo entregarle yo a la sociedad para devolver lo que de alguna manera la sociedad también a mí me dio, ¿no? Porque en mi camino hubo mucha gente que me dio una mano. eh, por citar un ejemplo, las primeras veces que fui al puerto a meter o a sacar un camión de una terminal portuaria, a mí me dan la documentación y me decían, tenés que meter el camión o sacarlo, y yo iba preguntando, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier, ¿cómo hago para meter o sacar este camión? Bueno, mira, andá por la ventanilla allá, pagás, vas a la otra ventanilla, haces la salida a María, esperás al chofer, le entregás los remitos, bueno, muchas veces muchas personas me ayudaron y, y a mí si tendría que decir cuál es mi vocación que todavía no pude desarrollarla a pleno, es el trabajo social. Es la única vez que me anoté en una carrera universitaria que me anoté y no fui, o sea, ni siquiera empecé las clases, fue para hacer la carrera de trabajador social. Y bueno, en función a eso surgieron las situaciones de los libros y estoy feliz por todo lo que generaron y lo que sigue generando. Ahora comprendo mucho más por qué vos siempre hablás de que el futuro no es tal economía, tal recurso financiero o cualquier otro dispositivo, sino los vínculos. Bien, vos, en base a tu experiencia de vida, los vínculos fueron fundamentales. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esto de los vínculos y más que nada en el mundo de los oficios? Porque se maneja al estilo vieja escuela. Yo conozco un buen chofer y bueno, si me preguntas por un buen chofer te lo recomiendo. No, no cualquiera entra. ¿Cómo hacemos con esta cuestión de los vínculos para precisamente potenciar el tema de los oficios? Porque por ahí es un poco complicado entrar, ¿no? Es como un círculo de confianza que hay que vencer. Yo hay una frase que me gusta decir también, que es que la moneda del futuro o la del presente para mí no son la moneda fuerte. No es ni la criptomoneda, ni el dólar, ni los metales preciosos, ni las propiedades. Para mí la moneda fuerte del futuro son los vínculos. Eh, Todo lo demás se puede depreciar, un vínculo no. Tener las puertas abiertas en todos lados te va a dar siempre posibilidades. Trabajar los vínculos de la mejor manera posible te va a dar un montón de cosas más que cualquier otro tipo de moneda, ¿no?
Eh, y, y en relación a los oficios, es muy fácil, cuando alguien trabaja bien, es muy fácil, si esa persona aprende a valorarse y a venderse y a mostrarse y respeta el vínculo con su cliente, es muy fácil para mí hoy en día que crezcan, ¿no? Las personas que tienen un oficio. Si vos encontrás un buen chofer, un buen clerquista, un buen mecánico, que hace su trabajo bien, que se vende bien, no que tira humo, sino que se vende bien, que muestra lo que hace, que es respetuoso, que cumple en tiempo y forma con lo que tiene que cumplir. Bueno, si no lo valoro yo, se me va a ir y lo va a valorar otro. Y si no valorás vos, se te va a ir, alguien lo va a valorar, porque al haber tanta escasez de este tipo de profesionales con estos oficios, los que sepan hacerlo bien en todo sentido, de una manera integral, van a conseguir resultados maravillosos para ellos. Y, y luego también el boca en boca, ¿no? Si yo sé que tal persona trabaja bien o tal empresa trabaja bien, la voy a recomendar. Y vos harías lo mismo. Si sabemos que no trabajan bien o que no les importa, no son responsables, no son comprometidos, no tienen predisposición, no tienen humildad, entonces yo no los recomiendo y vos tampoco. Es así. Totalmente, coincido. ¿Te parece, Javier, si escuchamos algunas preguntas de los participantes? Tienen habilitados los micrófonos. Si quieren comentar más resumidamente lo que habían planteado en el chat, Jenny o Carlos o Cintia, que dijiste algo muy interesante del rol de las universidades. Buenas, hola, Buenas. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gustavo? Un ¿Qué gusto. tal, Facundo? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va, gente? Pero, Javier, yo te sigo hace mucho tiempo en LinkedIn, la verdad que me parece es una admiración que por ahí hay veces que uno busca este tipo de charlas para juntarse y para a ver un poco más de qué se trata el Javier Carrizo de speaker de las redes sociales. Y la verdad es muy noble lo que decís en todo lo que es en la parte logística, es muy interesante. Y lo que rescaté yo es el tema del chofer, del transportista, más ubicándolo a la parte urbana. ¿Cómo lo ves al chofer de hoy, al que anda con una Fiorino, acá en Buenos Aires, en Capital, haciendo entrega de pedidos y que no está valorado? Me parece, ese chofer pasó 2 años de pandemia, pasó trabajando en un momento muy importante y es como que no está valorado y no encuentra su lugar como profesión. No sé qué te parece eso. mirá, con la última milla, los choferes de vehículos pequeños se van a necesitar más también. Y cuando hablo de vehículos pequeños, pueden ser motos con caja, bicicletas, pequeños utilitarios. Eh, va a haber mucha demanda, hay mucha demanda. Y de nuevo, vuelvo a lo que decía antes, no se les da el valor que realmente tienen. El COVID nos mostró que la logística mueve el mundo. Si no hay logística, el mundo se para. Si el mundo se para la economía, nosotros no hubiésemos tenido la vacuna, no nos hubiésemos vacunado, hubiésemos estado todos enfermos. A raíz del COVID, todo el mundo se dio cuenta de que la logística realmente mueve el mundo y es una de las actividades más importantes. Es por eso que antes la gente decía, logística, ¿qué es logística? Ah, sí, un camión que lleva, no sé, cereales. No, la logística es un montón de cosas. De hecho, la palabra logística tiene dos significados, uno el militar y el otro, no lo recuerdo bien, pero tiene que ver con conjuntos de recursos para resolver No, el que sabe contar. El logístico griego es el que sabe contar, el que sabe contener la cuenta, saber la cuenta, saber la parte pero de hay otro números. significado que es un conjunto de recursos para resolver una determinada situación difícil. Sí, Eh, la metodología de gestión, la planificación, el control de diferentes, por ahí a eso lo que llevas como conjunto de metodología. Sí, no, decía de logística como conjunto
de la metodología de planificación, del control, del trabajo que se hace con información, la documentación, la logística más amplia. Sí, pero ¿cuál es tu pregunta, Gustavo? Discúlpame, no te perdí. No, que vos estabas hablando de lo que era la logística en sí, y que había Sí, dos versiones, sí, como que le pasa eso, le preguntás a una persona, ¿vos qué pensás que es la logística? sí. ¿Qué es la logística? Y por ahí hay gente que te dice, no, la logística es una camioneta que te lleva del punto A al punto B. Y vos decís, no, mirá, es mucho más. Claro, la logística es mucho más que eso, totalmente. Pero volviendo a lo que, bueno, la logística mueve el mundo, ¿no? Pero volviendo a, a tu pregunta del principio, ¿cómo veo a los choferes de los pequeños utilitarios? De la misma manera que los choferes de camiones grandes o los clarquistas o quizás cualquier oficio que hoy está relacionado al mundo de la logística se tiene que valorizar más, de hecho se va a valorizar más, ¿no? No hay forma que eso no suceda, es como pasó con la tecnología. Hoy aparece cualquier persona que esté estudiando 10 días de desarrollo tecnológico de lo que sea y lo toman en cualquier lado porque no hay recursos, porque faltan, porque cada vez se digitaliza todo más. Entonces, bueno, lo mismo pasa con la logística. La logística yo creo que está en un momento de auge, no se va a detener y las personas que opten por estos oficios van a tener posibilidades laborales. Muchas gracias, Gustavo. Jenny Paola Ramos de Colombia levantó No, la gracias mano, así a que te ustedes. escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para Jenny. Bueno, un gusto escucharlos. Me siento supremamente identificada contigo. Cuando mencionaste el tema de trabajo social, me identifiqué de una. Y el agradecimiento que tienes frente a las personas que nos ayuden y nos guían en el trabajo es algo muy, muy, muy maravilloso y que siempre nos permite pues crecer y crear oportunidades. Primero eso, y segundo, mi pregunta, a ver, contextualizo el tema en Colombia. En Colombia tenemos un grave problema de informalidad laboral. Esto se ve reflejado muchísimo en el tema del transporte. Yo he trabajado con empresas de transporte y zonas francas, entonces digamos que ahí uno identifica de manera directa esto. ¿Qué pasa con los transportadores? Los transportadores son independientes, entre comillas, y ellos manejan, digamos que su tema de seguridad social, no sé si lo llamen así ustedes, como el tema de salud, pensiones y este tipo de sistemas. Cuando esto pasa, obviamente la informalidad permite, uno, que el trabajo no esté tan bien dignificado, dos, que no esté bien pago, y tres, que existan más riesgos sobre la carretera como temas de robos, corrupción y contaminación de carga. En tu país o bueno, no sé, los otros colegas en Latinoamérica, si tengan un problema similar y cómo es la experiencia desde ustedes en Argentina frente a... ¿Aló? Sí, se te escucha ¿Cuál es la bien. experiencia que ustedes tienen en Argentina para atacar este tipo de informalismos laborales? Bueno, cada país es un mundo, pero acá yo considero que en Latinoamérica la mayoría de los países sufren una problemática similar. Eh, en Argentina es un poco más aguda aún, pero sí, la informalidad, bueno, el- la mala paga o todo lo que estabas nombrando antes está sucediendo, sucede bastante desde los últimos 10 o 15 años, porque el transporte por carretera tuvo sus momentos buenos. De hecho, acá en Argentina, no recuerdo bien, pero no me voy tan lejos, desde el 2003 al 2008 aprox, se vivió una buena época, una buena etapa donde el flete era más valorizado, después se fue depreciando cada vez más y hoy está muy complicado, más aún con la inflación y con los cambios constantes del costo del gasoil. Son etapas. Hoy la etapa que estamos viviendo es complicada.
En Argentina también estamos complicados. Vale, gracias. Javi, bueno, en base a lo que comentó Jenny, combinado con lo que planteó Gustavo de la logística de última milla, que se convirtieron en las vedettes de la logística a lo largo de la pandemia, contribuyeron a que proliferaran y crecieran muchísimo operadores logísticos de última milla como Rappi, Pedido Ya, Globo. ¿Cómo vos ves este esquema que tienen de contratación de los recursos humanos, que son los transportistas, que coincide con lo que decía Jenny, de que serían choferes, como quien diría, de corta distancia, que por lo general no son empleados directos de las compañías estas, son tercerizados, y bueno, son los que tienen al hombro la operación? ¿Qué opinás vos respecto? No sé si tendrás una posición tomada respecto a este esquema de contratación que manejan estas multinacionales de logística de última milla. Bueno, para mí la logística es la tercerización de la tercerización de la tercerización. Se terceriza todo el tiempo todo, los servicios. Yo estoy acostumbrado a que esto ocurra, para mí es natural. Después cada empresa tendrá su forma de contratar, cada recurso tendrá su forma de cobrar su trabajo, pero para mí es algo natural y está bien. Yo considero que está bien que ocurran este tipo de contrataciones terciarizadas. Sería muy difícil que vos imagínate que yo te lo voy a llevar a una empresa de camiones, de 20 camiones, por ejemplo. Vos tenés que mover tus 20 camiones todos los días, pero tenés clientes que te van a pedir 25 cargas. ¿Qué haces? ¿Vas a salir a contratar 5 camiones o le vas a decir no tengo y le vas a dar la posibilidad a otro de que entre y te saque quizás la mitad de las cargas que te están dando a tus camiones? Entonces, en vez de tener 20 mañana, vas a tener 10 cargas y te van a quedar 10 camiones parados. Bueno, cada empresa se manejará de la forma que considere que se tenga que manejar, pero la subcontratación, la terciarización es algo natural en la logística, ocurrió siempre y va a ocurrir siempre. Y después, bueno, si está bien pago, si está mal pago, si funciona mejor o funciona peor, bueno, dependerá de cada operador o de cada contratado. No digo que ese tipo de transporte no es rentable hoy, o sí, no para una empresa logística, sino para la persona que tiene su camioneta o su camión. Y depende, Gustavo, si vos tenés una camioneta o un camión y podés ir a trabajar en una compañía que te paga en los tiempos que vos necesitas, que te paga el valor de flete que vos necesitas, vas a ser rentable. Nos está viviendo la mejor época, como decía antes, a partir del 2008 para acá, estoy hablando de Argentina, el flete nacional se fue depreciando cada vez más. Hoy quizás es más rentable un flete internacional, pero bueno, depende del país, depende el tipo de logística que hagas, depende el tipo de clientes que tengas, depende el tipo de vehículo que tengas, depende también de cómo te administras. Es muy relativo. Si es rentable o no es rentable tiene que ver con un montón de variantes. Bien, gracias. De nada. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta para hacerle a Javier? Estamos cerca del final del webinar. Aprovechen que no lo tenemos todos los días a Javi en vivo y en directo en charlas logísticas. Levantó la mano de nuevo Jenny. Bueno, parece que la palabra se va de nuevo para Colombia. Gracias. Bueno, partiendo de la internacionalización de la logística, digamos que cómo podemos hacer para fortalecer. ¿Aló? Sí. ¿Listo? ¿Cómo o qué oportunidades ves tú para optimizar unas capacitaciones o educación pues que trascienda lo nacional? ¿A qué voy? Y perdón por ponerme de ejemplo. En este momento yo trabajo para AES, no sé, ¿conocen AES? Bueno, ok. Ellos son una empresa que certifica empresas en OEA a nivel internacional. ¿Listo? Entonces, digamos que ellos son pioneros aquí en Colombia
capacitar a las personas en todo el tema de seguridad de la cadena de abastecimiento a nivel internacional, acuerdos comerciales, acuerdos con aliados de negocios internacionales, normas internacionales, ISO, BASC, en fin. En ese orden de ideas, digamos que qué propuesta o qué oportunidad ves tú para que en Latinoamérica se abra más ese mercado y le podamos llegar a más gente, como que podamos impactarle a más personas. Bueno, para mí el networking es fundamental. De hecho, no lo mencioné, pero hace bueno, vamos a cumplir en octubre 2 años, creé una comunidad, un espacio que se llama Movant Connection. Movant Connection, te pueden seguir en las redes sociales, @Movant Connection, y también en nuestra web, www.movantconnection.com. Es un espacio gratuito donde tenemos diferentes actividades como programas de mentoreo, columnas colaborativas, webinars internacionales, y tenemos una revista de logística y comercio exterior que es digital e interactiva. Hoy es una revista referente en la región, con alcance a toda Latinoamérica, Miami, España. Movant sería una buena posibilidad de poder generar networking. ¿Por qué? Porque hay alumnos de universidades, porque hay universidades, instituciones, empresas privadas, profesionales. De hecho, nosotros generamos un montón de contactos gracias a Movant. Tenemos mucha conexión con asociaciones, cámaras. Bueno, en fin, hay un montón de lugares como Movant Connection para que se puedan vender, para que se puedan mostrar, para que se puedan visibilizar, mismo desde en LinkedIn o en estos programas como el de Facundo, ¿no? Que ustedes se pueden conocer, pueden contar qué hacen, pueden escribir, me imagino que Facundo no tendrá ningún inconveniente, pueden escribir sus datos, dejando una breve reseña de si ofrecen un servicio. Yo creo que, como hablamos antes, ¿no? Los vínculos, tenemos que vincularnos permanentemente siendo colaborativos, generosos, y hay un montón de sitios donde pueden encontrar estas posibilidades. Genial, muchas gracias. A vos. Gabriela Pacheco de México levantó la mano también. Te escuchamos, Gaby. Hola, mucho gusto y pues bueno, nuevamente por aquí con logísticas. Ya por aquí yo ya soy una vieja de ahí de seguidor de Facundo Monti. Y pues bueno, yo quiero contribuir lo que hay aquí en México y que se los quiero compartir con mucho gusto para todos los demás países. Aquí es a lo mejor un poquito más platicar y que pues por ahí cada vez que se puede pues se enfatiza justamente en los foros las condiciones que se pueden tener en el área logística, sobre todo lo que es en el área del transporte. Aquí en México, su servidora, yo estoy lo que es en el área comercial, la empresa es Regros. Nosotros estamos teniendo, pues bueno, en diferentes puntos de la República Mexicana lo que son los servicios. Y justamente, pues bueno, vemos toda esta situación que Javier, pues bueno, lo tocas perfectamente, lo que es en el país de ahí de Argentina, pero al final de cuentas yo creo que estamos padeciendo cada uno de los países. Estoy viendo también igual con Jenny, que también igual, Gustavo, lo que se ha comentado, todos de una u otra manera padecemos de la misma situación. Hice un pequeño resumen y yo pues un poquito más adaptándolo lo que es aquí a la cuestión mexicana. Efectivamente, pues bueno, hay que por ahí tener un poquito más de orden lo que es para muchos de nuestros compañeros que están dentro del área. Por ejemplo, aquí en México, a lo mejor no vamos a coincidir mucho en algunos términos, porque yo también cuando puso a Facundo ciertas terminologías, yo decía, bueno, ¿qué significa, no? Pero al final, pues bueno, ya se googlea y ya sabemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México, los hombres camión. Ajá, los hombres camión, que son personas que tienen 1, 2, 3 unidades. Estamos hablando de un 70 más o menos porcentaje de unidades que se están transitando aquí en México, pero que ellos mismos son los que facturan, hacen lo que es lo administrativo, bajan la carga, mueven la unidad, ingresan a puertos y pues bueno, los hombres camión.
que de verdad, o sea, también igual tienen ese tipo de situaciones. Los operadores, y que ya a lo mejor son para contrataciones de empresas, operadores que también igual tienen esa situación, operadores hazmat, que es para la carga especializada para carga peligrosa, que se tiene también igual mucho déficit en esto. Operadores que no tienen lo que son gafetes para ingreso a puertos, aeropuertos, que en un momento dado, pues bueno, esto también igual empieza a tener esa problemática para que puedas tú mover una carga, ¿no? Entonces esas especializaciones estamos teniendo muchos problemas. Los almacenistas, ¿no? Que en un momento dado, pues bueno, las nuevas herramientas no las conocen y a pie de lomo, como se les dice por acá en México, pues a veces se tienen que hacer muchas de las maniobras y pues bueno, como buenos mexicanos hacemos de veras pericias, pero finalmente el cliente se le entrega esta carga. Los monitoristas, que finalmente, no creo que me entienden, ¿no? El monitorista, que viene siendo la gente que va a estar resguardando la carga o que va a estar viendo los seguimientos, pero a través de las computadoras. No sé si también igual tienen el mismo término allá en los otros países. También igual, los tramitadores aduanales que también igual van, suben, bajan, corren los documentos y pues bueno, nosotros que pues ya la unidad, el operador ya quiere moverse y todo esto. Pues bueno, a grandes rasgos, digamos, a lo mejor en cuanto a todos los del equipo que estamos trabajando, pero también qué es lo que está pasando, como dice Javier, pues bueno, la dignificación de sueldos, que muchas veces los operadores, pues bueno, allí también igual, como dijo Facundo, se vuelven vedettes, algunos que ya son especialistas o ya se vuelven especialistas, pues bueno, ya no puedes encontrar algo, porque finalmente pues no tienen todos, aquí en México es la licencia E, que viene siendo para hazmat, entonces tienes ya un cuello de botella porque tienes ahí la unidad, pero no tienes el operador. Las condiciones de hora de trabajo, las rutas castigadísimas en tiempos. ¿Qué pasa? Muchos de los pues grandes que nos piden a nosotros cargas, nos dicen, ¿sabes qué? En tiempo récord quiero que muevas esta carga. Entonces, pues bueno, ¿quiénes van a ser los castigados? Operadores, monitoristas, almacenistas y todo el que lleva este servicio. Las rutas peligrosas. Aquí en México estamos hablando de un enorme problema de delincuencia. Tenemos nosotros ya zonas que son rojas, donde en un momento dado decimos, ¿sabes qué? O te vas en caravana o finalmente te vas de tal hora a tal hora y resguardado por la misma, pues bueno, federal, que le llamamos aquí, Guardia Nacional, que son los que en un momento dado tienen que cuidar estas unidades. Entonces, estas rutas peligrosas. Los costos de certificación, para que tú tengas una certificación para un monitorista, para ser un operador, todos estos costos son carísimos para que nosotros podamos ingresar lo que es a unas empresas que pues bueno, a lo mejor a nivel mundial dice, por ejemplo, Jenny, pues bueno, EA, Citipat, todo eso, es de verdad costos enormes. Pues las licencias, por ejemplo, también para los compañeros, de verdad tienen que hacer, aquí se les llama vaquitas, tandas, préstamos con el patrón para que en un momento dado, de verdad, pueda hacer lo que es la inspección, el médico, etcétera, y pues bueno, esto complica mucho. Ajá. También hablemos de drogas. Muchas veces yo estoy viendo que muchos de los compañeros, precisamente para soportar este tipo de cargas, estamos hablando de drogas, alcoholismo, aquí en México les llaman los pericos, etcétera, y que al final de cuentas no deben de estar con esto, pero al final yo veo que pues son horas tan extenuantes que se tienen que utilizar. Hablemos también de ese tipo de salud, que es la salud mental, la salud física. Mis compañeros ya que ya vienen siendo 70, 80 servicios, pues bueno, ¿cuántas veces se tuvieron que drogar para poder hacer esto? Porque finalmente hay que moverlo, ¿no? Hasta una cafeaspirina o no sé, todo ese tipo de cosas. Entonces también es importante platicarlo. El alcoholismo, que también igual yo veo cada vez más jóvenes que son, pues bueno, con el alcohol, ahora sí que está en la cerveza y está esta situación.
Y pues bueno, para el calor, pero también igual ese tipo de situaciones, ¿no? Que también nos va afectando lo que es en el área logística. Los idiomas logísticos que también igual estamos teniendo, pues bueno, como dijo esta Jenny, también esas capacitaciones, esas formalidades, ¿no? También lo que estoy viendo, pues bueno, aquí hay una situación también, es importante de que nosotros como individuos, pues bueno, tengamos ese crecimiento, pero también igual ese abrigo entre nosotros, un Colombia, una Argentina, aquí estoy viendo también de otros países, que en un momento dado, pues si nosotros podemos tener esas capacitaciones, como lo hace Facundo, que pues bueno, la verdad, eso lo aplaudo mucho, nos va a nosotros haciendo más hermanos de toda esta situación. A veces yo no entiendo por qué yo siendo a lo mejor la puerta trasera de Estados Unidos, a mi operador cuando llega a lo que es la frontera aquí con Laredo, en Nuevo Laredo, es una cosa. Pero los operadores de allá de Estados Unidos, los monitoristas, todos los brokers, todo eso es otro mundo. Entonces, aquí esa es una de las cosas que nosotros debemos de dignificar, lo que es con todos nuestros países, con todo lo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, esto también igual los empleadores o los patrones, pues que sean más accesibles con todo esto que estamos nosotros teniendo. Se aceptan a veces ciertas cargas, ciertas, pues no son cargas, ya vienen siendo, híjole, cuestiones titánicas, la Torre de Babel, pero lo hacemos. Efectivamente, como dijo Javier ahorita, yo les voy a enseñar una tacita que pues por ahí yo la hice y que justamente dice, entre el orden y el desorden estamos las personas que hacemos logística. De verdad, o sea, nosotros tenemos que arreglar el mundo en cuestión de horas, de minutos, y pues día a día vengo yo recibiendo información que justamente viene teniendo esto. Entonces, a lo mejor mi contribución, la edad, por ejemplo, bendito Dios, su servidora, 53 años, feliz, contenta, pero ya no son empleadores justamente de esta edad porque dicen, híjole, es que estás vieja, ¿vieja para quién? Perdón. Entonces, todo este tipo de cuestiones son las que en un momento dado en el área logística, por ejemplo, aquí en México, son los que pues nos estamos poniendo el pie. Entonces, a lo mejor con este tipo de cuestiones que yo quiero contribuir, no sé si también está pasando en todos los países, pero ahí esa es una de las grandes interrogantes. ¿Quién pone el pie a quién? ¿Cómo podemos nosotros pues identificarnos y cada vez más difundir todo esto que nosotros estamos teniendo a los jóvenes? O sea, la vieja usanza de libro, de tener esa interacción. Yo de verdad cada vez veo menos a los chicos que pues bueno, están más en el internet. No estoy en contra de eso, pero a lo mejor, fíjate, o sea, no sé, no hay esa cuestión que a lo mejor son de valores, de todo lo que en un momento dado, pues a lo mejor no es la añoranza, pero sí es también igual buscar esas uniones. Eso es lo que yo quería contribuir por parte de México y de todo lo que en un momento dado nos está ahorita teniendo, o atenuando, perdón, aquí en México, hablando del tema que está ahorita desarrollando Javi. Y pues felicidades. Voy a buscar tu libro y te lo platicaré después, Javi. Muchas gracias. Bueno, Facundo, si me permitís decirle a Gabriela, muy interesante todo lo que dijiste, lo que comentás sucede en todos lados, todo lo que comentaste, absolutamente todo lo que comentaste. A mí me parece que lo que aportás con tus 53 años, esa experiencia, y además yo considero que hoy a los chicos hay que, de alguna manera, inculcarle esta cultura, ¿no? De la del trabajo, la del esfuerzo, que las cosas no se consiguen de un día para el otro. Hoy estoy inmediato, todo ya, quiero crecer, quiero ya, todo ya, y disfrutar de la vida, que no está mal disfrutar de la vida, desde luego que hay que disfrutar de la vida, porque si no, ¿para qué trabajamos, no? Pero cuando vos optás por un trabajo como es la logística, como bien dijiste, tenés que estar preparado para ser muy dinámico, para resolver conflictos permanentemente, para que te tallen líos, problemáticas durante todos tus días prácticamente, ¿no? Y es de gran aporte lo que dijiste, y ojalá que los chicos, los que están empezando,
o los que tienen otra escuela, escuchen a más personas como vos que se toman el trabajo de hacer este resumen y de contar con tanta facilidad las problemáticas que ocurren en un país como es México, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por tu aporte, Gabriela. Gracias, Víctor. Gracias, Gaby. Fue una radiografía de la realidad de la operación en México, pero que, como decía Javi, se replica a lo largo de toda nuestra América. Muy agradecido de tenerte, sos un tesoro para esta comunidad logística que llamamos Charlas Logísticas. Gracias por estar ahora y siempre. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta para hacerle a Javi, sería el momento de, antes de despedirnos, agradecerle enormemente a Javier por su tiempo y bueno, invitarlos a todos los presentes a habilitar las cámaras, así mientras le agradecemos a Javier, sacamos nuestra ya clásica Zoom Selfie que hacemos al final de cada webinar. Y de paso, bueno, agradecerle nuevamente a Javier, fue muy enriquecedor escuchar tu relato, más que nada porque coincido plenamente en que hay que recuperar los oficios y más que nada hablando de logística, reivindicar el rol del transportista, ya sea puertas adentro indoors en un almacén o en corta, mediana, larga distancia. Es fundamental y como decía un viejo profesor que tenía en la universidad cuando estudiaba ingeniería industrial en la UTN de Córdoba, él siempre decía, la persona que agrega valor en la empresa es esa persona que nosotros la vemos con mameluco, que la miramos de arriba como si fuera un energúmeno. Esa persona es la que verdaderamente agrega valor a la empresa. Todos los demás somos prescindibles, pero sin esas personas que todos los días se ponen al hombro la operación, la actividad no existe. Y tenía mucha razón y está vinculado a todo lo que comentabas, Javi, hoy en tu charla. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Facundo. Nos encontramos en la próxima charla el 2 de junio. Chao, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias por estar.